doctor Orlando David Sarmiento. Él es Fellow de Cardiología de la Universidad del Bosque y hoy nos va a hablar de masas cardíacas, siempre será un reto. Bienvenido, doctor. Lice, muchísimas gracias. Bueno, de antemano, gracias a los organizadores por la invitación. Y no siendo más, pues damos inicio a la charla. Entonces, vamos a iniciar con el caso clínico y hay que entender que esta es una paciente femenina de 58 años de edad, quien ingresa a la institución el 16 de julio del presente año. La paciente es natural, residente y procedente del área rural de Armero, Tolima. La paciente estuvo 2 veces hospitalizada en nuestra institución y en la primera instancia hospitalaria duró 18 días. Su motivo de consulta es: me siento ahogada. Esta es una paciente cuyo cuadro clínico inició 12 meses antes, refiere de disnea progresiva de moderados a pequeños esfuerzos, que en las últimas 24 horas se exacerba y aparece en reposo asociado a ortopnea, tos seca ocasional, sin fiebre ni cambios en el esputo. Además de eso, presencia de edema en ambos miembros inferiores hasta el tercio y medio de ambas piernas, y dolor abdominal intermitente en el abdomen superior y característicamente pérdida progresiva de peso de 10 kilos en el último año. Dentro de los antecedentes importantes, una paciente que refería tener una neumopatía crónica, la cual era oxígeno requiriente, sin embargo no estaba clasificada, una hospitalización previa por una falla cardíaca, de la cual no teníamos una afiliación, una paciente que además es diabética tipo 2, en manejo con insulinas, y negaba hasta el momento del ingreso presencia o eventos isquémicos o infartos previos. Dentro del manejo farmacológico vemos que la paciente viene entregada con ASA, con reposición hormonal con levotiroxina, con protección gástrica con omeprazol, manejo antifalla con betabloqueadores, antialdosterónicos e IECAS, manejo insulínico como lo vemos en esta figura y manejo diurético con glucosamina. Con pacientes sintomáticos respiratorios o positivos para infección por COVID-19. Al examen físico al ingreso, la paciente lucía en regular estado general, con signos de dificultad respiratoria, con una frecuencia cardíaca de 93 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22, normotensa, sin fiebre, con una saturación a aire ambiente de 76% y un índice de masa corporal de 20.5 kilogramos por metro cuadrado. Dentro del examen físico, de manera positiva, encontramos que la paciente en el cuello tenía distensión yugular moderada a 45 grados, con la presencia de una onda B positiva del pulso yugular, con unos ruidos cardíacos rítmicos, con soplo sistólico tricuspidio reforzado en el S2 y un desdoblamiento fijo del segundo ruido. En el abdomen no encontramos ni ascitis ni presencia de megalias, las mucosas lucían hipocrómicas, un examen neurológico normal, y en las extremidades se llamaba la atención a presencia de un edema bilateral grado 2 con presencia de fobia, con los pulsos, como vemos en la gráfica, todos conservados. Dentro del electrocardiograma se hizo una lectura sistemática del mismo, lo que podemos decir que es una paciente que viene en ritmo sinusal, sin alteraciones en la conducción auriculoventricular y con un QRS dentro del límite normal, pero a mano derecha podemos observar que la paciente llamaba la atención que tenía normalidades a nivel de la P dado por una P alta en D2 y una P bifásica en B1, así como un crecimiento ventricular derecho dado por una R mayor, pero un R en B1 mayor de 7, como vemos acá, y una RS en B1, un R mayor que S en B1. Así mismo, un índice de Cabrera que fue calculado que nos dio 0.47, lo cual es positivo, como vemos en la gráfica, y un bloqueo fascicular posterior. Dentro de los laboratorios, entonces una paciente que ingresa con una positivo claramente, una creatinina de 1.3 cuyo control fue de 1 y un BUN de 40 que posteriormente nos dio 30, considerado como en el contexto una lesión renal aguda posiblemente, una troponina que fue positiva pero con un delta como vemos ahí que fue negativa, un dímero de 2.700 nanogramos por mililitro, una hemoglobina de glicosidad en 14%, hipoalbuminémica con un hisopado nasal que fue negativo para COVID. Asimismo, con una hiponatremia en 124 miniquivalentes que se consideró de origen dilucional, con anticoagulante lúpico negativo y NR, y como vemos, pues el coagulograma normal y un HIV negativo. Dentro de estos estudios, lo único que llamaba la atención era la presencia de unos ANAS positivos en uno en 160 con un patrón citoplasmático. Dentro de la radiografía de tórax vemos característicamente como hay un aumento de la cirrosis cardíaca, aparentemente a expensas de ambas cavidades, pero posiblemente a nivel, sobre todo a nivel de cavidades derechas, sin presencia de masas, ni derrame, ni de opacidades. Dentro de las impresiones diagnósticas, la paciente entonces se consideró que estaba debutando con el contexto, estábamos pues en el contexto de una falla cardíaca descompensada, de predominio derecho, dado por los signos de sobrecarga derecha, y una neumopatía crónica exacerbada con signos de infección viral a descartar. Como vemos, pues finalmente el COVID de la paciente fue negativo. Dentro de las imágenes, entonces vamos a iniciar hablando del ecocardiograma transtorácico que se hizo a la paciente, y en estas 3 imágenes pues son vistas habituales. Lo que podemos observar es, en la imagen superior a la izquierda,
es la presencia de un derrame pericárdico leve sin compromiso hemodinámico, así como la presencia de una dilatación del ventrículo derecho y signos de hipertrofia ventricular. A mano izquierda vemos una vista, perdón, esta es una vista paresternal en el eje largo, y acá vemos una paresternal en el eje corto, donde característicamente vemos la persistencia de la dilatación de las cavidades derechas, con una rectificación del tabique interventricular que persiste en ambas fases del ciclo cardíaco y una disminución del volumen del ventrículo izquierdo. En esta imagen inferior, que es una apical de 4 cámaras, vemos cómo hay un aumento, persiste el aumento en las cavidades derechas, con una alteración en la relación entre el ventrículo izquierdo y el derecho, perdón, del derecho y el izquierdo mayor de 1.1, ¿sí? Y en esta otra imagen que vemos acá, que es unas imágenes con zoom, lo que podemos observar, además de la válvula tricúspide, en la cual se calcula una presión sistólica de la arteria pulmonar, perdón, de 60 milímetros de mercurio, es la presencia de una lesión isodensa que se encuentra a nivel del techo. La caracterizaremos mejor, y en esta otra imagen, que es una apical en corto a nivel de los grandes vasos, se observa, un aumento del diámetro del tronco de la arteria pulmonar. Esta otra imagen, lo que podemos observar son imágenes apicales y subsifoideas. Lo que vemos en la parte superior derecha es la persistencia de esta masa que les señalé hace un instante, de características isodensas, de bordes indefinidos, la cual se encuentra fija al techo de la aurícula derecha, y hasta este momento, en esta siguiente imagen, lo que vemos es que no hay aparentemente un compromiso de las venas cavas, que en este punto, por ejemplo, vemos cómo esta lesión no está comprometiendo al menos la vena cava superior. En la siguiente imagen, se persiste con la presencia de la lesión, y en esta última imagen, que es una psicoidea, vemos cómo no hay compromiso de la entrada de la vena cava inferior. Con estos hallazgos, se consideró que esto era una paciente de 58 años con factores de riesgo cardiovascular, diabética mal controlada, con una cardiopatía de etiología a la cual no estaba afiliada hasta ese momento y una neumopatía crónica, la cual ingresa en el contexto de una disnea agudizada y congestión derecha, con una masa en el pecho de la aurícula que hasta este punto no teníamos claridad si se trataba de un trombo o un tumor o la presencia de ambas, con signos indirectos de hipertensión pulmonar y dilatación de cavidades derechas, por lo que se consideró hospitalizar para el estudio de la masa auricular y compensación clínica. Asimismo, se inicia terapia depresiva con diuréticos y configuración con de bajo peso molecular, y ya en este punto habíamos descartado la infección por COVID. Dentro de las órdenes médicas, pues la paciente característicamente se le inició anticoagulación a dosis voluntaria, se le ajustó el manejo depletivo y se consideró entonces estudios por el grupo del HART-TIN y estudios de resonancia magnética cardíaca, como veremos a continuación. Estas entonces fueron las imágenes de resonancia magnética. Entonces, en la primera imagen lo que estamos viendo es una secuencia cine, donde característicamente es una secuencia cine de tres cámaras, donde característicamente hay un aumento o una dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? Con desplazamiento del ápex del ventrículo izquierdo, el cual es ocupado por aumento en las regulaciones del ventrículo derecho. En la siguiente imagen, cómo hay una alteración en la función del ventrículo, perdón, donde la función del ventrículo izquierdo está conservada con una fracción de eyección del 65.46%, y el ventrículo derecho se estimó una fracción de eyección del 19.48% con un compromiso severo de su funcionalidad. Siguientes imágenes, que son imágenes en sangre negra, podemos observar este T1, T2 y FATSAT. Lo que debemos observar es una presencia de una imagen helicoidal o hemisférica o semihemisférica, la cual es isodensa al tejido miocárdico, está fija a la aurícula, aparentemente persisten con esas mismas características en T2, con la misma densidad, y en el FATSAT se observan dos densidades característicamente. Dentro de esta secuencia, que es una secuencia de perfusión, vemos cómo la paciente, cómo se observa la lesión fija también a los planos profundos de la aurícula, y hay un llenado durante la inyección inmediata del medio de contraste, la cual posteriormente pues, se observa que hay una poca perfusión en el resto de la masa. En estas secuencias, que son secuencias por realce tardío, vemos entonces que la masa sigue fija pues, y está infiltrando, es una masa con una base de implantación importante al techo de la aurícula derecha, está infiltrando el techo de la aurícula derecha, y ella realza digamos, donde se está fijando, y hay una imagen circunferencial
que es homogénea, la cual característicamente puede estar dada por la presencia de trombos, muy seguramente. Y en esta siguiente imagen vemos cómo existe, además de esta lesión, una imagen satélite de iguales características a la imagen anteriormente descrita. En esta siguiente imagen vemos cómo existe un fenómeno de realce a nivel del ventrículo derecho, la cual compromete no solamente el subendocardio, sino que también hay algo de transmuralidad que puede estar en relación a un evento trombótico, un evento isquémico cardíaco previo. Asimismo lo vemos en la imagen de la derecha, y con todos estos elementos se consideró valoración por el Harting, como les había contado, y en el Harting entonces la paciente fue valorada por el grupo de cirugía cardiovascular, por hemodinamia, nefrología, endocrinología y otras especialidades. Sin embargo, pues a manera de resumen, cirugía cardiovascular consideró estudios de hipertensión pulmonar, contacto toracoabdominal, toma de biopsia por el grupo de hemodinamia. Hemodinamia consideró llevar a estratificación coronaria invasiva dado los hallazgos de la resonancia, y se definió realizar cateterismo derecho y biopsia percutánea transcatéter. Nefrología consideró que la paciente haya debutado, como lesionada hace un instante, de una lesión renal aguda, y por lo que consideró nefroprotección según el protocolo de nosotros. Y endocrinología hizo estudios de perfil endocrino, los cuales fueron negativos, asimismo como una resonancia magnética de hipófisis, la cual no mostró presencia de lesiones hipoficiales. También se hizo ajuste del manejo insulínico, y dentro de estos estudios de hipertensión pulmonar, lo primero que se hizo fue una imagen de perfusión pulmonar realizada por el grupo de medicina nuclear de la institución, donde característicamente se observan defectos de llenado de perfusión en 3 de 3 segmentos, como ya había expuesto en la charla anterior, y estaban en diferentes estadios, los cuales nos hacía pensar que era una paciente que tenía signos, pero una gamografía de perfusión anormal compatible con tromboembolismo pulmonar crónico probable. Dentro de los estudios de cateterismo izquierdo y derecho, más la biopsia realizados por el grupo de hemodinamia, entonces se observan esta imagen, que es una imagen oblicua anterior izquierda con angulación craneal, como hay adecuado llenado tanto de la arteria coronaria, como la descendente anterior, como de la circunfleja, con adecuado llenado, sin lesiones obstructivas. Y en esta otra imagen, que es una vista oblicua anterior izquierda con angulación de 30 grados, se observa cómo la arteria coronaria derecha llena adecuadamente. Sin embargo, a nivel distal vemos un fenómeno de flujos lentos, y adicionalmente en esta imagen no observamos que la lesión al menos tuviera con circulación propia o con neovascularización. Adicionalmente se le hizo un cateterismo derecho, donde se documentaron signos de hipertensión pulmonar precapilar severa, con una tensión arterial pulmonar media de 58 milímetros de mercurio. Y hasta este momento, pues no sé si el auditorio tenga alguna pregunta con respecto al caso clínico. Yo quisiera hacer, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, habla José Fernando Zuluaga, yo soy cardiólogo de la Clínica Chayo. Quisiera hacer una aclaración respecto a las imágenes de la resonancia. En la pared inferolateral del ventrículo izquierdo es donde se ve la imagen de realce tardío, que tiene compromiso subendocárdico e intramiocárdico, y por esa disposición es que se pensó en la presencia de enfermedad coronaria, y es para hacer la aclaración porque de pronto por el tiempo al doctor Orlando mencionó que estaba en el ventrículo derecho, pero esto es realce tardío de características isquémicas en el ventrículo izquierdo, en la pared inferolateral. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Lizeth, no sé si el doctor Medina ya llegó o tenga alguna pregunta. No, Doc, no, hasta ahora no, todo está bien. No, en absoluto, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, siguiendo con el caso, la paciente egresa entonces el 1 de agosto del mismo año. Entonces, pues, como vemos acá, con manejo de beta-bloqueadores, manejo antifalla prácticamente, y la señora se va anticoagulada con enoxaparina. Se le ajustó el manejo antidiabético, como vemos acá, por el grupo de endocrinología. Se fue con niveles de la ICGTL2, con metformina y la combinación de deludec y lenutide. Asimismo, la paciente se citó por el grupo por el Harting, y se citó hasta este punto, como la biopsia se tomó y la paciente evolucionó satisfactoriamente, se citaba o se decidió hacer ambulatoriamente la revisión de tal biopsia.
Con este objetivo, entonces, la biopsia que nos llega en primera instancia es una biopsia que muestra miocitos con cambios de hipertrofia, sin presencia de tumor. Desafortunadamente fue una biopsia no concluyente y por eso, pues, posteriormente veremos cómo la paciente reingresa a la institución el 15 de septiembre, donde se considera que es una paciente que ya es conocida por hipertensión pulmonar del grupo 4 con enfermedad tromboembólica crónica, que ahora ingresa con el contexto de un aumento de los edemas en miembros inferiores de predominio izquierdo, con disnea de pequeños esfuerzos, y esta paciente, válido aclarar que ella se fue que ambulatoriamente le habían ajustado la dosis de anticoagulación y le habían iniciado apixaban, de la cual ella solamente continuó con la mitad de la dosis. Dado los hallazgos clínicos y por imagen, con presencia por Doppler de una trombosis venosa profunda infrapoplitea bilateral subaguda, el compromiso derecho y la masa en el techo de la aurícula, se interrogó que esta paciente presentara un tromboembolismo pulmonar con un score de Wells alto, por lo que se consideró hospitalizar para compensación cardíaca justo de la anticoagulación. Se solicitó angiotac de tórax con protocolo para tromboembolismo pulmonar, con toma de angiografía y nueva biopsia transcatéter de la masa auricular. Con esos estudios, entonces, trataré acá de exponer el angiotac. A ver si esto nos carga un momentito. Lo que vemos entonces en esta imagen, que es que tiene protocolo, un protocolo para TEP, lo que podemos observar es la presencia, ya aquí se nos quedó esta imagen, a ver si podemos darle top. A ver. Lo que podemos observar en el angiotac, básicamente, voy a poner la imagen otra vez, no me está dejando pararla, pero lo que observamos es la presencia de la masa que anteriormente había sido descrita, sin presencia de calcificaciones, con los bordes, los bordes como habían unos bordes definidos a nivel del tronco de la pulmonar, vemos cómo está severamente dilatada, ¿sí? Y ahí característicamente no observamos, se observan, perdón, signos de falta de llenado a nivel, sobre todo a nivel basal derecho y a nivel de la língula izquierda. En las imágenes de la ventana pulmonar observamos, y es que no tengo forma de tenerlas, pero lo que vamos a ver si la hacemos otra vez. Disculpen un segundo. Lo que trato de mostrar en la segunda imagen es la presencia de imágenes en cuña, como vemos acá, tanto a nivel del lóbulo, del lóbulo inferior, tanto basal como a nivel anterior como posterior, que los cuales en el contexto de esta paciente era necesario descartar presencia de infartos pulmonares. Dentro de las historias, finalmente esta paciente fue llevada, como les comenté, a una segunda biopsia. Se tomaron 5 biopsias según el protocolo de la Sociedad Americana de Trasplantes, y en esta nueva biopsia lo que podemos observar es una lesión en la cual se observan característicamente células fusiformes atípicas, las cuales son el grupo de patología de la institución era obligatorio o mandatorio descartar la presencia de sarcoma. Sin embargo, dada la poca muestra representativa de la misma, se consideró hacerle a esta muestra inmunohistoquímica, la cual fue realizada posteriormente, y esta muestra fue positiva para vimentina y para citoqueratina, como vemos en esta imagen, con un índice de progresión celular con un Ki-67 que fue muy bajo, 0.1, lo cual estaba en contra de una lesión maligna. En este contexto, pues, se consideró que la paciente, si bien tenía una histogénesis que sugería una lesión epitelial, el comportamiento biológico y la histogénesis no se puede determinar dada la escasez de la muestra. Sin embargo, los patólogos consideran que se debe considerar como primera posibilidad la presencia de un mixoma cardíaco. Entonces, con estos elementos, el jardín se reúne nuevamente y consideran que los hallazgos, si bien por imagen distan de los obtenidos por la biopsia, la lesión es compatible con un mixoma. Sin embargo, las muestras fueron escasas y no se puede excluir la presencia de otro tipo de lesión. La paciente fue valorada, como les señalé, por el grupo de cirugía cardiovascular, quienes consideran que la paciente tenía criterios de inoperabilidad, dado el alto riesgo quirúrgico por hipertensión pulmonar severa y la base de implantación de la masa a nivel de la aurícula derecha. Se plantea entonces manejo médico para hipertensión pulmonar, la cual se realizará de manera ambulatoria y se dejó anticoagulada con nuevos anticoagulantes. La paciente además egresa con solicitud de concepto prioritario por el grupo de oncología, dado que la institución no cuenta con el mismo, y con la realización de un PET scan que ahora está en trámite previo a la consulta con oncología. Hasta el momento, pues, no sé si existe alguna pregunta adicional. Bueno, muchas gracias. A continuación, vamos a iniciar la correlación clínica. Entonces, hablamos un poco de los tumores cardíacos, y los tumores cardíacos, si bien representan un grupo heterogéneo, ellas pueden comprometer cualquiera de las estructuras cardíacas. La incidencia de los tumores cardíacos primarios
es muy rara. Como vemos acá, se presenta en 1.380 casos por cada 100 millones de personas, y su pronóstico es variable y va a depender de la localización y del estirpe histológico de la lesión, bien sea maligno o benigno. Las metástasis a corazón se presentan como principal lesión a nivel del corazón, y se presentan de un 22 a un 132 veces más que los tumores primarios cardíacos. Su frecuencia y el tipo son diferentes, y eso va a depender de la presencia de si los pacientes de su edad, claramente, ¿sí? Los pacientes adultos y en comparación con los niños, y pueden presentarse o pueden debutar con complicaciones severas, dadas como eventos tromboembólicos, como por ejemplo nuestra paciente, síntomas compresivos y arritmias fatales. En estas cortes de pacientes que se fueron muestras tomadas a partir de muestras por autopsia, lo que se pudo documentar fue que los tumores benignos constituían 3/4 partes de los tumores cardíacos primarios, el mixoma correspondió al 50% y la incidencia se consideró de un 0.2% en el total de las lesiones globales tomadas por necropsia. En un estudio mucho más reciente realizado por el Hospital San Vicente, ellos lo que consideran es que la lesión más frecuentemente hallada en un ecocardiograma la representan masas seguidos por lesiones tipo mixoma en un 32%, de las cuales se hizo confirmación histológica en un 73%, corroborando que el mixoma pues, es la lesión mucho más frecuentemente aislada. El radiomiosarcoma, que es la lesión maligna más frecuente en la literatura, se consideró un 0.7%, y las metástasis se presentaron en un 27%, o sea, casi igual similar al mixoma, del cual el linfoma pues, fue la lesión mayormente documentada. ¿Cómo se clasifican entonces las lesiones cardíacas? Entonces, recordar que las lesiones cardíacas las podemos clasificar desde la revisión de la OMS de 2015 como tumores o lesiones pseudotumorales. Dentro de ahí vemos que entre las pseudotumorales o podemos encontrar lesiones trombóticas, vegetaciones o alteraciones estructurales. Asimismo, podemos encontrar basada su probabilidad pretest, las cuales pueden ser tanto como tumores primarios o tumores metastásicos, como bien señalé, son mucho más frecuentes, y los tumores primarios pueden ser tanto benignos como malignos. De los tumores benignos, el 90%, corresponde el 90% de las lesiones, y el 10% restante a lesiones malignas primarias. Y acá a mano izquierda vemos, como manera de resumen, y como primer dato para llevar a casa, entonces, que las metástasis son las más frecuentes. Las primarias benignas corren al 90% y el mixoma un 50% de todo el conjunto de las primarias benignas. De las secundarias, perdón, de las malignas, el sarcoma es el 95%, y en estas dos gráficas vemos como en edad pediátrica los tumores mayormente frecuentemente más documentados son el rabdomioma y el fibroma. El rabdomioma generalmente lo encontramos antes del año de edad, pero él tiende a desaparecer con el tiempo o con la edad del paciente. Y en los adultos, pues el mixoma, como bien he repetido, es la lesión más frecuente, seguida por el lipoma y el fibroblastoma papilar, la cual se presenta característicamente a nivel valvular y corresponde al 75% de estas lesiones. Dentro de la aproximación diagnóstica, como les señalé, pues la edad, el entorno clínico, eso nos dan pistas para saber de qué tipo de lesión se trata, sobre todo si, por ejemplo, tenemos pacientes con síndrome febril, etcétera, pues eso nos haría pensar, y la presencia pues, de catéteres venosos o de prótesis, por ejemplo, y una lesión vegetante, pues nos indicaría la presencia de una endocarditis. La probabilidad epidemiológica, por ejemplo, pacientes que hayan tenido tengan fibrilación auricular o hayan tenido eventos isquémicos cardíacos, infartos agudos de miocardio, o la presencia de trombos a nivel del ventrículo izquierdo. La imagen a nivel del ventrículo izquierdo podría corresponder a un trombo, y la localización y las presencias por imágenes, pues lo veremos a continuación. Sin embargo, toca tener claro, y es que muchas veces el diagnóstico preciso lo podemos hacer incluso sin necesidad de biopsia, sobre todo para las lesiones benignas. Y dentro de la aproximación diagnóstica, como les señalé, el entorno clínico es muy importante, y dentro de eso, pues nuestra paciente, recordar que hay síntomas constitucionales, la presencia de manifestaciones embólicas pulmonares, como lo que vimos que era un tromboembolismo pulmonar crónico, y en el contexto de esta señora, en la segunda hospitalización por un tromboembolismo pulmonar agudo. Además de eso, pues estas lesiones embólicas pueden ser tanto de origen tumoral como trombótico, y en ocasiones es imposible identificar de cuál se trata. Y dentro de las manifestaciones cardíacas, como les señalé, pues nuestra paciente debutó también con compromiso del ventrículo derecho, pero también podemos encontrar si hay compromiso obstructivo a nivel de los tractos de salida, fallas cardíacas agudas, o en caso de que haya compromiso del flujo sanguíneo, tanto a nivel intraventricular como a nivel coronario, dado por compresión extrínseca. Así nos puede haber alteraciones en la conducción cardíaca,
dados por alteraciones, perdón, por arritmias supraventriculares, ventriculares o muerte súbita, y alteraciones en la dinámica del líquido pericárdico dado por el derrame pericárdico, taponamiento, con o sin taponamiento y la presencia de pericarditis constrictiva. Según la localización, pues saber que un tumor primario también puede hacer metástasis a distancia. Dentro de la localización de los tumores cardíacos, entonces empecemos narrando o relatando que las metástasis las podemos encontrar en cualquiera de las estructuras del corazón, pues, tanto a nivel pericárdico, miocárdico, endomiocárdico, etcétera, a nivel valvular. El mixoma característicamente sabemos que compromete la aurícula izquierda en un 70-75%, pero no podemos olvidar que también puede comprometer la aurícula derecha, como en el caso de nuestro paciente, y también puede comprometer a nivel de ambos ventrículos, que es mucho menos frecuente. Dentro de las siguientes lesiones, el lipoma, que generalmente ocurre a nivel intramiocárdico o puede también tener algo puede estar pediculado y estar en la cavidad. El fibrolastoma, como les dije, pues generalmente se encuentra hacia el lado distal a nivel valvular, y o sea, lo que quiere decir eso es que, por ejemplo, en las válvulas tricúspido mitral pueden estar ventrículo izquierdo, y en las válvulas lunares pueden estar hacia la aorta. Eso lo diferencia de la lesión vegetante por endocarditis. Por ejemplo, el angiosarcoma también se puede encontrar característicamente a nivel del pecho de la aurícula, también puede estar a nivel de la arteria pulmonar y presentaciones menos típicas a nivel de la aurícula izquierda. Asimismo, el linfoma puede estar en cualquier localización. Estos pacientes generalmente están con una inmunosupresión importante, pacientes infectados por HIV, por Epstein-Barr o trasplantados, etcétera. Y a manera de resumen, vuelvo y repito, para llevar a casa las lesiones que pueden comprometer cualquier cavidad son el lipoma, el radioimmunosarcoma y las metástasis, y los mixomas pues se va a presentar en esta frecuencia. Dentro de los mecanismos de la metástasis a corazón, entonces tenemos que pueden existir varias rutas, la ruta hematógena, que por ejemplo en los pacientes con melanomas, la presencia de melanomas, extensión venosa como los carcinomas renales, el hepatocelular, los tumores ováricos, el linfoma y las leucemias generalmente hacen metástasis a corazón mediante rutas linfáticas, y la extensión directa como los pacientes con carcinomas pulmonar o cáncer de mama, exofágico, etc. Dentro de las asociaciones sindromáticas es importante señalar, y si no nos puede pasar de lado, es que muchos de estos tumores se pueden asociar a manifestaciones sindromáticas. En el caso de mixoma, por ejemplo, se puede asociar de manera inusual al complejo de Carney, en el cual, si vemos, generalmente el mixoma se encuentra en un 90% a nivel esporádico, pero a nivel familiar se encuentra en un 7 a un 10%, y está asociado a alteraciones en un gen supresor llamado PRKR1A. Y este es un caso que fue aportado por el grupo de endocrinología de nuestra institución, donde característicamente estos pacientes debutan con alteraciones endocrinas, por ejemplo, tipo acromegalia o síndrome de Cushing, y la presencia de lesiones en la mucosa oral o donde generalmente son lesiones lentiginosas, como vemos en la boca de este paciente, y los datos de acromegalia que ya les había señalado. Dentro del papel de las imágenes, también en cuenta que estas imágenes pueden ser imágenes avanzadas. Se requiere en la mayoría de los casos pues, la participación de varios sistemas, de la multimodalidad, perdón. El ecocardiograma avanzado, tanto por torácico, transesofágico, en 3D o por realces o con burbujas, nos permite definir el tamaño, la ubicación, la movilidad, el compromiso de estructuras vecinas, así como la extensión y el compromiso hemodinámico. En caso de usar ecografía transesofágica, nos puede permitir esta cuenta con adecuada resolución espacial, nos permite definir lesiones intracavitarias y la vascularización tumoral en el caso de, por ejemplo, que le pongamos presencia de contraste, por ejemplo, y una de sus características principales, además de su disponibilidad, es que permite evaluar imágenes pequeñas, incluso menores de 1 centímetro, y excluir la presencia de trombos. Dentro de la resonancia magnética cardíaca, digamos, este sería una de las principales elementos a la mano de la práctica clínica, y nos permite evaluar la morfología, la ubicación, la extensión, así como la homogeneidad y la infiltración a tejidos vecinos, y las características histológicas dadas como la infiltración grasa, la necrosis, la presencia de hemorragia, también nos permite definirlas. Claramente la disponibilidad de la resonancia sería su dificultad, asimismo como, por ejemplo, pacientes que tengan dispositivos cardíacos antiguos o pacientes que, por ejemplo, tengan enfermedad renal crónica o en ocasiones
pacientes con claustrofobia pueden tener dificultades a la hora de realización de los estudios, sin embargo esto no lo contraindica, y la tomografía por su parte tiene alta resolución espacial, temporal, permite generar reconstrucción multiplanar y su rápida adquisición sería una de sus principales cualidades. Permite evaluar sobre todo la presencia de calcificaciones, el compromiso de estructuras cardíacas, extracardíacas, perdón, a nivel pulmonar o a nivel de estructuras vasculares. Por ejemplo, si hacemos una angiotomografía coronaria, nos permite evaluar la presencia de enfermedad coronaria o si los trayectos están obstruidos de manera pasiva o obstructiva por estas lesiones. El PET scan, por su parte, es un elemento diagnóstico importante basándose pues, en técnicas de metabolismo de los tumores, diferenciar entre tumores benignos y malignos. Vemos como su sensibilidad es alrededor del 100% y especificidad del 86%. Permite no solamente diferenciar, sino estadificar la lesión maligna. Digamos, podemos encontrar incluso focos a nivel distal, y además permite optimizar la localización de la toma de la optimización de la biopsia, así como planear la radioterapia. Dentro de las características por resonancia, y quiero hacer resaltar acá, pues vemos como los trombos generalmente en T1 tienen imagen, en T1 y T2 imagen hipocaptante, hipointensa, perdón, sin perfusión y no hay realce tardío. El mixoma por su parte pueden tener, así como nuestra paciente, bueno, dentro de nuestra paciente pues pueden tener compromiso, imagen isointensa en T1 y hiperintensa en T2. La perfusión en primer paso es mínima y el realce tardío de galolinio es heterogéneo. En el angiosarcoma, que fue el diagnóstico con el presuntivo por imagen, muy característico, entonces tenemos que en T1 puede ser heterogéneo, lo mismo que en T2, la perfusión en primer paso como nuestra paciente es positiva, y el realce tardío también es heterogéneo y principalmente periférico. Dentro de las características de malignidad dadas por resonancia, entonces nuestra paciente de manera característica, como vemos, tenía un tamaño mayor de 5 centímetros, una infiltración con invasión directa de los tejidos, compromiso del corazón derecho, compromiso pleural y pericárdico y realce realce tardío en el contraste de Gadolini. Sin embargo, hay que recordar que ninguna de estas características única es a la vez ni sensible ni específica, por lo tanto, pues la presencia de varios nos aumentaría la sensibilidad para definir ello. Y el papel del PET scan no podemos dejarlo de lado, y es que vemos como estos pacientes donde tenían un valor de captación estándar mayor de 3.5, eso tenía un valor, una sensibilidad mayor del 100%, especificidad del 86%, con un valor predictivo positivo de 94% y un valor predictivo negativo de 100%. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, las lesiones benignas, que acá es el puntaje que les acabé de señalar, a diferencia de las benignas, a diferencia de las malignas, tanto primarias como secundarias, pues este valor nos permitió distinguir estadísticamente significativo unas de otras. Sin embargo, cuando se comparaban entre malignas primarias y secundarias, pues no hubo diferencia. Dentro de la histopatología, el papel de la biopsia y de la cirugía, entonces el mixoma, digamos, hay que tener claro, y es que estas generalmente se caracterizan por células fusiformes que están sobre una matriz mixoide. El rol de la biopsia generalmente no es útil, dado que se pueden hacer diagnósticos por imagen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mixoma es el gran simulador de las lesiones cardíacas, y el rol de la cirugía se recomienda generalmente para evitar complicaciones embólicas. A diferencia de las lesiones benignas, en las lesiones malignas el rol de la biopsia está claramente establecido, sobre todo porque cuando tenemos lesiones tipo sarcoma versus linfoma, pues el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico cambia drásticamente. Y en el caso de nuestra paciente, pues la lesión, a pesar de que no tenía unas características histopatológicas, al menos en el corte que se hizo, pues vemos cómo son tumores altamente vascularizados con infiltración miocárdica y con necrosis y abundante mitosis. El rol de la cirugía, pues claramente es indispensable. La resección quirúrgica completa con bordes libres aumenta significativamente el pronóstico, y si no es posible, al menos hacer resección con citorreducción quirúrgica para mejorar los síntomas, y en ocasiones se requiere también quimioterapia y radioterapia. En este estudio que se hizo recientemente, publicado recientemente, que se hizo con la data de los pacientes del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, se tomaron 147 pacientes, de los cuales 88.5 eran sarcomas, y de estos la mitad correspondían casi la mitad correspondían a angiosarcomas, y vemos que a pesar de que el manejo quirúrgico, eso es lo que estamos viendo acá, hacía parte del manejo, lo mismo que en presencia de quimioterapia o radioterapia, la sobrevida de estos pacientes a los 12 meses
al año, a los 2 años y a los 5 años sigue siendo pobre. Y qué no decir de los pacientes cuando no se les hace este tipo de técnicas, cuando los pacientes al año, perdón, aproximadamente la sobrevida es aproximadamente el 25%. Asimismo, vemos cómo estas variables están asociadas, como la edad, el índice de comorbilidad, la presencia de angiosarcoma, la pobre diferenciación, también son estadísticamente significativos para peor pronóstico. Y para finalizar, quise traerles este algoritmo donde vemos que anteriormente lo que se hacía era definir si el tumor se llevaba a cirugía, se hacía el diagnóstico por histopatología, si era benigno o maligno, y si era maligno, pues se iba al oncólogo. Hoy día la tendencia es a esto, y resalto que el diagnóstico se debe hacer inicialmente por imagen. Si la lesión es benigna y en el caso del mixoma tiene complicaciones embólicas, pues debe llevarse a cirugía por el grupo de cirugía cardiovascular. En el caso de tener una lesión tumoral con características de malignidad, igual la paciente debe ser llevada a cirugía. De esa manera tomamos la patología, y si tiene bordes libres, pues la paciente podemos dar por terminado el tratamiento, y si no, entonces tratar de hacer terapia neoadyuvante o adyuvante en conjunto con los radiólogos y los oncólogos. Y si sería para el manejo multidisciplinario y la relación entre las diferentes especialidades. Como puntos para llevar a casa, recordar que estas son entidades sindromáticas diversas con múltiples presentaciones. El diagnóstico tipológico es facilitado por la presentación clínica, la epidemiología topográfica y las características por imagen. Y el diagnóstico histológico claramente es útil para definir el estipe maligno, y el pronóstico de los tumores malignos sigue siendo complejo. No podemos olvidar que para poder evaluar a estos pacientes se requieren centros especializados y ojalá un manejo multidisciplinario por el grupo del Jardín. Muchísimas gracias. Buenas noches, qué pena que no alcancé a llegar a las primeras diapositivas. Muchísimas gracias por la presentación, muy completa. No veo preguntas en el chat, pero yo le tendría pues una pregunta a todos, creo yo. Y hace poquito estábamos presentando un caso en la cardio, y pues básicamente la pregunta era si necesitamos seguir haciendo ecos transesofágicos en todas las masas, o sencillamente podemos ahorrarnos ese paso, ser más consecuentes con el sistema, y en ausencia de contraindicaciones para resonancia nuclear magnética, sencillamente hacer la resonancia, porque pues como usted lo acabó de ilustrar, doctor, con las diapositivas y con la súper excelente presentación, pues la resonancia tiene una diversidad y un poder de caracterización que no tiene el eco con todas las secuencias que usted mencionó. Me gustaría saber de pronto cómo es la aproximación, y veo en la conferencia está José Zuluaga, mi primo, y está Fernán también, y bueno, todos los demás profes, Sonia, etcétera. ¿Cuál es la aproximación que ustedes tienen en Shayo y en general en otras instituciones acerca de esta aproximación? Obviamente Gabriel Salazar, mi jefe de ECO, está completamente en contra, lo cual no me sorprende, pero de pronto cuando uno hace resonancia y ve que realmente pocas veces el eco suma, o sea, suma creo yo en localización, sí, creo que la resonancia también lo hace, pero además de eso, y además de pronto de que hay una patología valvular asociada severa, realmente los beneficios extras de adicionar un eco transesofágico no son muy amplios. Por eso quisiera saber, pues, doctor, tanto su opinión como la de los demás profes en la charla sobre esa aproximación en particular. Nuevamente, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario, pues varios comentarios respecto a lo que se acaba de presentar. Estoy de acuerdo con que uno podría hacer una aproximación con la ecocardiografía, pero quizás lo más importante en el diagnóstico por imagen de las masas cardíacas es la caracterización tisular y poder establecer el diagnóstico, o digamos, a tener una aproximación al diagnóstico etiológico del tumor. Entonces, estoy de acuerdo que la ecocardiografía ayuda mucho y tiene algunos parámetros que pueden contribuir a realizar un diagnóstico, pero creo que
se queda corto en establecer un diagnóstico etiológico, sobre todo en lesiones complejas. Digamos, cuando hay una lesión como un mixoma, pues la ecocardiografía es muy útil y quizás no deba ahondarse, pero cuando hay lesiones con sospecha de malignidad o cuando hay lesiones incluso benignas, como el fibroma, que compromete la extensión de una pared, quizás es muy difícil establecer etiológicamente el hallazgo por ecocardiografía, y creo que la caracterización tisular que brinda imágenes avanzadas como la resonancia o el PET son más útiles. Respecto a las imágenes que se presentaron en el caso clínico, yo estoy un poco en desacuerdo respecto a que la posibilidad diagnóstica sea un angiosarcoma, toda vez que la característica principal del angiosarcoma es la perfusión abundante, porque es un tejido muy vascularizado. Y digamos que la sospecha sí era que fuera un sarcoma, y se pensó en que fuera un sarcoma indiferenciado, toda vez que la característica fundamental desde el punto de vista imagenológico en el sarcoma indiferenciado es que es heterogéneo, como se mostró en las imágenes que tenía este paciente, pero que el índice de vascularización en las imágenes de perfusión de primer paso no era tan alto. No es tan alto. Adicionalmente tenía lesiones satelitales, era mayor de 5 centímetros, y tenía derrame pericárdico, y digamos que esto, aunado a la presencia de síntomas constitutivos y pérdida de 10 kilos de peso, bueno, todo lo que ya nos contaron, nos hizo pensar en que se tratara de una lesión maligna. Característicamente, la lesión histopatológica del sarcoma indiferenciado también muestra células fusiformes, como se mostró en la biopsia de este estudio, y desafortunadamente esto fue una muestra insuficiente, y pues la idea es ahondar en estudios con la limitación que tenemos del alto riesgo quirúrgico y que esta señora no se va a llevar a cirugía. Estos son como mis puntos de vista, pues muy respetuosos. Buenas tardes para todos. ¿Cómo van? Hola, doctor Mendoza. Bien, gracias. Sí, ¿qué más? Listo. No, yo creo que sí, estoy de acuerdo con José. Felicitar a Orlando. Yo creo que creo que lo que toca resaltar aquí en el ejercicio de la medicina, lo difícil que en ocasiones tiene, o lo que vemos ahora, la dificultad a veces de poder a veces llegar a un diagnóstico definitivo. A pesar de tener, vean ustedes, una serie de elementos diagnósticos que años atrás no contábamos. Entonces, eso hace que el ejercicio médico muchas veces no sea fácil, porque a veces se presenta una serie de eventos. Por ejemplo, esta señora al principio, cuando ingresó, se vieron unas imágenes, todos pensábamos que en la primera biopsia el diagnóstico iba a estar. Posteriormente tiene un reingreso, se complementan imágenes, se hace un cateterismo cardíaco, se vuelve a tomar una nueva biopsia. Vean ustedes que tiene una angiotomografía, tiene la resonancia, tiene un estudio de TAC torácico y abdominal, y otra segunda biopsia que posiblemente el resultado, por la poca cantidad del material obtenido, no llega a un diagnóstico definitivo, pero a pesar de eso aparece como un diagnóstico de no encontrar en lo poco que se obtuvo que fuera una lesión maligna, a pesar de que todas las imágenes sugieren de que posiblemente esta lesión es una lesión posiblemente tumoral. Siempre se mencionó que fue un sarcoma. De pronto yo creo que, José, que de pronto David mencionó angiosarcoma, de pronto fue un contexto general, pero no creo que durante la cuerda que revisamos este caso nadie pensaba en un angiosarcoma. Entonces yo creo que de pronto resaltar aquí que a veces el diagnóstico no es fácil, hay que seguir haciendo el ejercicio clínico, todo esto que se comentó es útil, pero a veces la medicina es así, termina uno no llegando a un diagnóstico, y esta señora, lástima de que el grupo quirúrgico, por la situación clínica de ella y la severidad de la hipertensión pulmonar,
sea un mixoma o sea una situación de sarcoma que el pronóstico es peor, definitivamente ellos consideraron de que no la iban a llevar a cirugía. Entonces yo creo que este caso nos enseña de que no siempre tenemos o llegamos a un diagnóstico definitivo. Ella sigue en seguimiento, estamos pendientes del concepto de oncología con los resultados que tenemos de la inmunohistoquímica, el poco material que hay para ver si hay alguna sugerencia adicional y el estudio con PET para ver si nos ofrece algo. Y eso es lo que vuelvo a comentar, nos refuerza que el ejercicio de la medicina a veces es así. Gracias, Fernando. Fernando Cardona pidió la palabra. Buenas tardes, profes. Quería felicitar al doc por la charla tan completa. Pareció muy buena la charla. Quería de pronto hacer una pregunta. En estos casos, en caso que de pronto se confirmara o se hiciera, perdón, el diagnóstico de un angiosarcoma, ¿qué papel le quedaría de pronto a un panel genético a los familiares, digámoslo así, en estos pacientes? O digamos, estos casos son tan raros que realmente el estudio termina en el paciente y la familia de pronto se le hace simplemente un seguimiento. ¿Alguien va a responder? ¿Doctor Medina o doctor Mendoza? Bueno, yo les voy a plantear mi punto de vista. Yo les voy a plantear mi punto de vista. Estas lesiones, como bien lo mencionó el doctor Orlando, son lesiones de baja incidencia y no tienen hasta el momento demostrada una relación directa de transmisión genética, pues si así se quiere. Es bueno hacer pues tamización con los otros familiares, sería ideal, pero no hay datos en la literatura de que deba hacérsele un panel genético a todos los familiares, toda vez que en lesiones tan específicas como los sarcomas, pues no es frecuente, sobre todo los sarcomas cardíacos, no es frecuente encontrar en un grupo familiar varias personas del mismo grupo familiar con la misma lesión. Entonces, aunque si bien es cierto, pues es una lesión pues que impacta mucho por su diagnóstico en la vida de las personas y pues no hay como datos en la literatura que reporten pues que deba hacerse un estudio genético a todo un grupo familiar. No sé qué opinión tienen mis compañeros. Pues buenas noches, Oscar Medina, endocrinólogo de la Fundación Clínica Chayo. Pues sí, para el grupo de los pacientes fuertes, el doctor Orlando hace un rato mostraba una foto de un paciente que hizo un complejo Carney. Yo he visto 2 pacientes en mi vida. Hace un rato busqué en Genetic Medline y hay 750 casos, un poco menos de 750 casos reportados en toda la literatura médica indexada. Yo he visto 2. Uno de las fotos que el doctor mostró hace un rato. El complejo Carney es una enfermedad autosómica dominante por la mutación de la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico de las unidades alfa 1. Esta, por el tipo de enfermedad de la cual es autosómica dominante, probablemente tenga impacto en el riesgo de tumores. El complejo Carney, el síndrome de Carney, es una enfermedad, hace parte de los síndromes poliglandulares endocrinos. Es decir, no solamente condiciona el riesgo de tumores cardíacos, sino el riesgo de, como le explicaba el doctor Orlando hace un rato, la aparición de tumores hipoficiarios que produzcan hormona de crecimiento, como fue el caso del paciente de la foto, pacientes que hicieron Cushing, como otro paciente que vimos hace unos años con el doctor Mendoza, pero igual yo creo lo mismo que el doctor Zulaga. La otra mutación que en endocrinología se ve relacionada es la de superóxido dismutasa. Esta no es autosómica dominante, sino que es autosómica recesiva, o sea, merlos razón para tamizar. Y desde el punto de vista hormonal, las enfermedades, los síndromes hablando de síndromes poliglandulares endocrinos asociados a tumores cardíacos, no necesariamente condiciona el riesgo de tumores cardíacos, sino el riesgo de otras enfermedades. Pero específicamente yo le diría en Carney, tal vez sabiendo que la enfermedad de Carney es tan rara como le estoy contando, que en PubMed hay 750 casos reportados. Entonces decirle que hay un experto que puede hablar respecto a esta necesidad, yo he revisado el tema con dedicación y no he encontrado ninguna literatura y me uno al concepto del doctor Zulaga. Gracias. Un par de comentarios. Qué pena. Adelante, José. Adelante, primo. Bueno, Sí. aunado a que cuando hay un complejo,
como lo mencionó el doctor Medina, pues es decir, hay características fenotípicas, producción hormonal, bueno, toda una serie de características clínicas que ayudan a enfocar a un paciente en un contexto sindromático, pero un tumor maligno aislado, pues creo que de pronto no hay mucha información respecto a que haya que hacer un panel genético a toda una familia. Y voy a mencionar un par de cosas. Nosotros tuvimos un caso que nos mandaron de Medellín, se lo mandaron a Juan Pablo Umaña y era una señora con una resonancia que era bastante consistente con angiosarcoma. De pronto, desafortunadamente no pude ver las imágenes que nos presentaron al principio de la presentación, pero pues era un angiosarcoma clásico, mejor dicho. Y la señora le hicieron biopsia percutánea. De hecho, le hicieron dos en dos instituciones distintas fuera de Bogotá. Y creo que una de las enseñanzas que nos dejó ese caso es que no hay nada más peligroso que hacerle una biopsia percutánea a un angiosarcoma. La señora se taponó 2 veces y milagrosamente sobrevivió. Pero debido a lo que decía José de la altísima vascularización de estos tumores, pues hacerles una biopsia en una situación no controlada es supremamente difícil. Entonces, cuando llegó la señora, en ese momento alcanzamos a pensar en qué tipo de aproximación diagnóstica de tejido hacerle, y definitivamente la mejor opción fue una toracotomía, porque si era angiosarcoma, como lo indicaba el sangrado repetitivo y pues casi que mortal que tuvo en las 2 cirugías previas, pues nos hizo tomar un abordaje mucho más drástico. Se hizo la biopsia, se mandó a congelación por frío, a patología, y efectivamente era un angiosarcoma. Entonces creo que la otra cosa para aprenderle a ese caso es que si uno realmente piensa en angiosarcoma, creo que una opción percutánea es bastante delicada y peligrosa, y es mejor un abordaje, si bien la cirugía es una aproximación mucho más agresiva, por lo menos es más controlada, y si hay un sangrado, pues se puede hacer hemostasia más rápidamente. Pero creo que vuelvo a la pregunta, de pronto es una pregunta particularmente para Fernando, para José o otros profes que estén o que roten en pisos de cardiología, es si ustedes tienen un eco transtorácico y demuestra una biopsia en el surco retroventricular, en la auriculilla izquierda, en el ventrículo derecho, una biopsia de cualquier tipo, ¿ustedes qué abordaje le están dando en la SHAIO en este momento o en otras instituciones? ¿Les están haciendo el eco transesofágico como se hacía en mi época cuando yo era estudiante, que era casi como un cortocircuito y un arco reflejo? ¿O de pronto están pensando, hombre, de pronto no, y de pronto se beneficia al paciente más y el sistema de salud por costos de saltar directamente la resonancia en ausencia de contraindicaciones? Cuando nosotros encontramos, perdón, doctor Mendoza, yo me adelanto a la respuesta, cuando nosotros encontramos en un ecocardiograma una imagen tumoral, nosotros mismos dentro del estudio o dentro del reporte del estudio sugerimos de una vez la realización de una resonancia magnética, porque estamos conscientes de que la realización de un ecocardiograma transesofágico no va a aportar más que lo que aportó el ecocardiograma transtorácico, con una situación adicional que sería pues como en presencia del mixoma, que quizás el mixoma sí es un hallazgo, digamos, más característico en los pacientes que los poseen cuando se hace por ecocardiografía. Y del fibroelastoma papilar, por supuesto. Aunque también pues, hay casos de fibroelastoma papilar de localización atípica, lo frecuente y de hecho con mejor definición temporoespacial para el diagnóstico de fibroelastoma papilar, pues la ecocardiografía, pero de resto sugerimos la realización de una resonancia. Inmediatamente vemos la masa. Sí, de acuerdo con José. Entonces, yo creo que lo importante ahí es la adecuada comunicación que siempre existe entre los dos grupos, y lo otro es la fortaleza de contar en la misma institución, tanto con los aparatos como el personal entrenado, y entonces enseguida pasamos a la parte de un estudio que con todo lo que se ha descrito, caracterización de tejidos, ubicación, todo lo demás, ofrece esa ventaja, y no pasar como hacíamos antes, que era el trastorácico, traje esofágico y resonancia, ¿no? Muchas veces del trastorácico pasamos enseguida a la resonancia, y con eso enseguida se está estableciendo una reunión de una junta médico-quirúrgica de imágenes para poder definir cuál es el paso siguiente. Ok, muchas gracias.
Muchas gracias. No, creo que no veo más preguntas, Fernán, en Sonia el chat. Merlano, medicina nuclear. Si me permiten un minuto. Claro, adelante, Sonia. Sí, adelante, Sonia. Dada la dificultad técnica de tomar esas biopsias y lo que decía el doctor Zuluaga de a veces la necesidad de tipificar el tipo de lesión, y dado que sigue siendo cierto que el mixoma es la masa más frecuente en la aurícula, en casos que se sospeche, como pasó en este caso, que pudiera ser una lesión maligna por la manera como la resonancia la describía, sería útil pasar al PET con FDG, con flúor de oxiglucosa, si se sospecha malignidad, teniendo en el norte claro que el FDG es positivo en los tumores que consumen glucosa, y eso ocurre en los más desdiferenciados con Ki-67 más alto. De manera tal que, como a veces la toma de las biopsias es difícil, a veces la cantidad de tejido que se puede tomar en las biopsias no es suficiente para el patólogo, creo que en algunos contextos, tal vez no los más frecuentes, pero en los contextos de sospecha de malignidad, utilizar la tomografía por emisión de positrones con flúor de oxiglucosa me parecería que pudiera ser de utilidad. Perfecto, perfecto. Nuevamente, qué pena que llegue un poquito tarde, pero bueno, Fernán, no sé si quieras decir algo adicional o José o Orlando. No, yo creo que fue una excelente revisión y pues siempre recordar la dificultad del diagnóstico de las masas cardíacas. Yo lo había dicho anteriormente y lo vuelvo a decir. Yo no sé cuántas veces me he leído ese capítulo, siempre creo que es muy fácil equivocarse en la aproximación diagnóstica de las masas cardíacas. No es fácil. Y pues para eso están los grupos interdisciplinarios. Sí, de acuerdo, yo creo que esto siempre se convierte en un reto, las masas cardíacas, y yo creo que solamente en el conjunto de la parte de antecedentes, la parte de la historia clínica, las imágenes, la experiencia del grupo quirúrgico también, es lo que nos lleva por lo menos a acercarnos, y lógicamente una fortaleza de la parte de patología para poder acercarnos a un diagnóstico y con eso ofrecerle algo más. Recuerdo hace un par de años que con el doctor Núñez se diagnosticó de una persona joven, un paciente con un sarcoma. Ese paciente logró operarse y luego fue trasladado y recibió tratamiento, y en este momento lleva 4 años, le estamos haciendo seguimiento, una necesidad de cambiar la válvula mitral, y ese paciente ha tenido hasta el momento una evolución bastante, que no pensamos que iba a tener esa evolución. Bueno, listo. Bueno, creo que con eso podemos cerrar. Nuevamente, muchísimas gracias por la presentación, muy buena la revisión, y gracias a todos nuestros amigos de la Clínica Chayo, a Sonia por la presentación de hace 8 días, también excelente, y hoy a la presentación del caso. Muchísimas gracias y buenas noches. Feliz noche, Fernán, José y Sonia. Un abrazo. Un abrazo Listo. a todos. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.